tardes. Una vez más nos encontramos en una nueva conferencia de prensa. En primer lugar, agradeciendo su tiempo y que sean el nexo del mensaje que vamos a brindar para la población. Agradezco a la doctora Sandra Capello, al doctor Diego Lauzotti, a Luis Castellano, que nos acompaña en esta oportunidad, el intendente, y a Germán, el presidente del consejo. Nos encontramos la semana pasada para hablar nuevamente de salud y pedir colaboración. Hablamos de solidaridad y de números y veíamos un pronunciado ascenso de todos los eslabones de la cadena que esta enfermedad nos puso. Bueno, hoy queremos informar que los números son estrepitosamente superiores con lo que veníamos analizando, y la verdad que nos preocupa muchísimo. Vamos a puntualizar con algunos números posteriormente, pero la idea es reivindicar la salud, ¿sí? Poner en agenda nuevamente la salud como prioridad, ¿sí? Es la salud la que después de un año de pandemia se ve hackeada nuevamente, y si no tomamos las medidas y sobre todo darle la importancia de ponerla por sobre todas las cosas, en las próximas semanas podemos tener algunos inconvenientes que no quisiésemos anunciar nunca. Así que para eso es el mensaje. Nuevamente, la prioridad es salud. Tenemos que ser tapa de diario, si es necesario, todos los días para llegar a la población y que nuevamente la atención esté en la salud, ¿sí? Bien, tuvimos algunas reuniones con el consejo y sobre todo con los secretarios de casi todas las secretarías, valga la redundancia, de la MUNI, evaluando a ver qué podíamos hacer. Y bueno, básicamente lo que queremos decirles es que los números son difíciles de anunciar y le queremos hablar a la población que el año pasado cumplió con los objetivos de los cuidados y las medidas de cuidado y cumpliendo los protocolos, sobre todo la población mayor de 60 años, que tal vez el miedo fue lo que operó como para que cumpla, a seguir haciéndolo. Sabemos que esa población, la mayoría ya está vacunada, ¿sí? Y más allá de que esté vacunado o no, es fundamental que se sigan cuidando. A la población menor de 60 años y sobre todo el menor de 40, que sabemos que es más dificultoso el cumplimiento de los protocolos y de las medidas de autocuidado, vamos a decir que la vacunación a esa población le va a llegar en último, están en la cola, ¿sí? Últimos en la cola. Y estamos viendo que las personas que estamos internando, las personas que se están complicando, son cada vez más jóvenes, ¿sí? Así que si por cualquier motivo nunca se cuidaron, es un buen momento como para hacerlo, ¿sí? Tenemos por ahí el miedo, ¿no?, de que el coronavirus afecte a cada vez poblaciones más jóvenes, lo que empeoraría toda la cuestión, ¿no? Así que bueno, básicamente esto como introducción. Y bueno, le voy a dar las palabras a Sandra. Sandra, contale un poquito lo que charlamos. Gracias. En realidad lo que nosotros queremos aclarar con Martín es que parece que nosotros repetimos siempre lo mismo, y un poco para que la población entienda. No le voy a hablar de los índices del ROI, porque por ahí esos números los escuchan y no los retienen. Yo quiero que piensen que nosotros no tenemos una segunda ola, porque una segunda ola sería si nosotros hubiéramos bajado el número de casos a prácticamente 1 o 2
semanales, y eso nunca pasó. Nosotros tuvimos una prevalencia, o sea, un número de casos prácticamente estables en cuanto a internación, y muy pocos días tuvimos pocos casos. Logramos bajarlo, pero nunca dejamos de tener casos. Lo que nosotros tenemos ahora es un rebrote, un aumento de la incidencia exponencial, algo que ni siquiera nosotros pensamos que nos iba a pasar en Rafaela, porque creíamos que habían entendido. Y ojo, esto no es lo mismo que pasa en Europa. Europa tiene una segunda ola a expensas de nuevas variantes y de reinfecciones. Nosotros no, esa es otra pandemia que está viniendo para acá. A ver, las reinfecciones van a llegar, las nuevas cepas van a llegar, o sea que nos van a encontrar muy mal. Esa es otra pandemia. Europa está viviendo otra situación. Nosotros tenemos una situación de descontrol. Hay un descontrol en las medidas de prevención y hay un descontrol en el sistema sanitario, porque nosotros ya no sabemos más de qué atajar primero, si hacer el diagnóstico, si indicar el aislamiento, si atender a los que vienen graves. Ahora el doctor Lanzotti va a explicar la realidad del hospital, y la verdad que es muy preocupante. No la vimos en la época en la que tuvimos el pico máximo, que estábamos muy preocupados. Yo la verdad que pensé que a Rafaela nunca íbamos a tener esta situación, porque se trabajó mucho y creíamos que la gente había entendido. Yo quiero que les quede claro que históricamente, y si alguno quiere hacer el ejercicio de leer, las pandemias, las segundas olas y las terceras olas siempre son peores, muere mucha gente y ataca a poblaciones diferentes. Esto que decimos nosotros, que primero murió gente adulta y ahora está muriendo gente joven, va a pasar. Y todavía no tenemos registro de que aparezcan casos en niños, pero van a empezar a aparecer. Y no se trata de que yo le siembre terror a la gente. Es así, las pandemias se comportan así, los virus cambian, y este virus en Rafaela, nosotros no tenemos estos números a expensas de reinfecciones. Esto es toda gente que no se había infectado nunca y que se está infectando ahora porque no se cuidó, porque se reunió, por un montón de factores. No se están infectando a expensas de nuevas cepas. O sea que toda esta gente que se infectó ahora, que se recupera, que tiene la suerte de recuperarse, va a estar expuesta a cuando lleguen las nuevas cepas. Entonces, si nosotros no internalizamos los cuidados, sabemos que para este virus o para las nuevas variantes, las medidas de prevención son exactamente las mismas. Hay que reducir la circulación de gente, hay que evitar el contacto interhumano. No tenemos tiempo, sabemos que la pandemia empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, cuando todo esto termine, voy a hacer una fiesta, voy a hacer un cumpleaños, esto no va a terminar. La pandemia del VIH no terminó, fue cambiando a lo largo de los años. La pandemia del COVID no va a terminar, no sabemos cuándo va a disminuir. Nosotros podemos tener épocas en las que tengamos muchos casos y épocas en las que tengamos menos, pero no va a desaparecer. Nosotros vamos a tener que aprender a vivir diferente, a vivir con muchos cuidados hasta que se pueda vacunar la mayor cantidad de la población y hasta que aparezcan algunos tratamientos que nos alivia el sistema de salud. Pero si nosotros no priorizamos el cuidado personal y del otro, vamos a estar muy complicados y vamos a ver que los números que nosotros anunciamos, ustedes van a ver que las edades de las personas que están falleciendo son cada vez menores. Y eso tiene que ver con la falta de control y de cuidados en las personas jóvenes. No sé, Diego, si querés explicar un poco la realidad del hospital hoy. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo les cuento un poco cómo está el hospital. Nosotros, el hospital hoy está trabajando como COVID y no COVID. Siempre la guardia fue COVID y no COVID. Siempre los consultorios fueron no COVID. O sea que intentamos mantener la atención de los pacientes generales con déficits importantes, pero se mantuvo. En este momento el hospital tiene lo que es clínica COVID, o sea, pacientes moderados, prácticamente sin camas. Estamos con 3 camas disponibles.
Y la terapia intensiva, que en este momento contamos con 30 camas operativas, tiene 2 camas disponibles. Esta situación acompaña a que la neonatología está funcionando, sala de parto está funcionando, quirófano está funcionando y la sala general de internación también está funcionando, porque las enfermedades no COVID son dominantes también y ocupan todos los efectores privados. O sea que los efectores privados no alcanzan a cubrir la demanda no COVID, el hospital cubre el déficit y eso hace que el hospital esté conviviendo con los dos ejes, el eje COVID y el eje no COVID, y eso consume una gran cantidad de recursos, más allá de que también estamos destinando recursos a la vacunación. Nosotros vemos con muchísima preocupación esto, porque la verdad que estar sin cama de terapia intensiva es muy estresante para la sociedad, es muy estresante para el personal. El personal está tremendamente estresado, más allá de los esfuerzos que se están haciendo desde los distintos estamentos, trayendo recursos humanos de otras localidades. Estamos alojando a enfermeras de distintas localidades de la provincia para que trabajen y apoyen a nuestro personal para poder seguir manteniendo esta situación. Estamos trabajando intensamente con el sector privado para tratar de alguna manera aumentar la cantidad de camas y de alguna manera aumentar el recurso humano para poder atender, pero la realidad es que nos enfrentamos a esto. Pacientes internados desde 27 años con COVID grave, tenemos pacientes de 27 a 95 años internados, con un predominio en los 45, con promedio de internación en terapia intensiva graves de 46, que es una situación sumamente grave, porque son pacientes que demandan una atención y demandan un estrés atencional muy importante, porque son pacientes que son los compañeros, los amigos de todos nosotros, digamos, de toda la comunidad. Y además que ponen a prueba el sistema al máximo. Nosotros estamos trabajando con 30 camas respiradas, tenemos todas las camas con respirador, la neonatología con respirador, y estamos tratando de utilizar los recursos que mejor se pueden utilizar en esto, y eso nos demanda un consumo por paciente de 50 litros minuto de oxígeno. Nosotros, si no hubiéramos hecho el cambio del cilindro de oxígeno el año pasado, hoy no podríamos ni empezar la mañana. Hoy estamos estresados ya con este tubo. Estamos con el laboratorio estresado porque tenemos, para la altura de la pandemia, tenemos una increíble cantidad de determinaciones, porque tenemos las determinaciones, más el laboratorio de biología molecular que hace las PCR y los test rápidos. El tomógrafo, por momentos un tomógrafo de última generación, de los más nuevos que hay en el país, se tiene que apagar porque se calienta, y un equipo que empieza a dar falla cuando se calienta. Y me llamó muchísimo la atención la situación que vivimos, sobre todo desde ayer. De ayer tenemos una permanencia de 5 a 6 pacientes COVID en guardia, con picos de 8 o 9 pacientes, que nos significa tener gente en silla de ruedas en los pasillos. La verdad que yo creí que esto no lo iba a vivir, pero bueno, hoy me tocó llegar a la 1, siempre nuestro horario crítico es a las 19, pero bueno, nos tocó más temprano. Gente conocida, como todos en nuestra comunidad, que no los podemos atender como quisiéramos, y uno mira los números y dice, ¿dónde están los enfermos de los pueblos? Porque tenemos 50% de la terapia intensiva de gente de los alrededores y 20% de clínica de los alrededores. Entonces nos falta un grupo de gente. ¿Y dónde están? Y están muertos. La gente de los alrededores no empieza a llegar a Rafaela. Y uno que tiene, yo tengo 30 años de recibido, tengo cierta experiencia y
cierto conocimiento de la gente, te venía a enterar que vos, uno que operaste hace 10 años de hernia, se murió en la casa, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, y uno va, nosotros tenemos un hospital Sanco, que para los que no conocen es una administración descentralizada, digamos, del poder provincial en manos municipales, que es un sistema que uno siempre creyó que no iba a funcionar y sin embargo hoy nos está dando una herramienta fundamental, que es que podamos trabajar juntos. Pasan facturas de equipamiento de millones todos los días. O sea, no es que, a ver, no hacemos nada con los millones. O sea, nosotros llamamos a los proveedores, pedimos presupuesto, a la gente le llama la atención, porque la verdad que somos un Sanco que ha hecho, gracias a la provincia, gracias a la municipalidad y gracias a la comunidad, se hace una inversión importante en distintos equipamientos. Hoy estamos comprando equipamiento, hoy estamos ampliando los ductos de oxígeno como lo hicimos en octubre del año pasado y lo seguimos haciendo y manteniendo toda la estructura, y la sensación es que nada alcanza. Así que bueno, este es un poco el mensaje que uno quiere transmitir de la mano del personal de salud que se siente sobrepasado por esta situación, impotente. Les voy a contar una anécdota porque vale la pena. Anoche a las 19:30 un médico de guardia tenía que tomar la guardia a las 20 horas de terapia intensiva. Estaba reanimando un paciente en un pueblo y le hicimos un lugar de cama en terapia intensiva para el paciente, por supuesto, pero para que el médico venga a tomar la guardia. Entonces, en vez de venir en moto, porque un médico que viene en moto de una localidad a cada 100 kilómetros que pertenece a la región, vino en ambulancia con un paciente y entró a su guardia a las 9 de la noche, cubiertos por los compañeros que lo sostuvieron, con el paciente. O sea, la primera vida que me pasa que el médico toma la guardia viniendo a su trabajo en ambulancia y con un paciente reanimándolo arriba del móvil. La verdad que ojalá algún día podamos escribir esto y mirar para atrás y decir lo superamos, pero la verdad que en este momento estamos en una situación extremadamente compleja. Buenas tardes. Nosotros puntualmente desde el Consejo Municipal, el día de ayer, el día de hoy, supongo que a insistencias del subsecretario de Salud, la secretaria de Desarrollo Humano, que también nos acompaña, muy preocupados por una situación, la situación que acaban de comentar los doctores, evaluar un poco lo que a nosotros más nos toca, quizás al Departamento Ejecutivo y al Consejo, que son decisiones de tipo política y que a veces pueden ser no gustar o hasta ir en contra de algunos legítimos intereses de los rafaelinos que para seguir trabajando, continuar con sus actividades. En un primer momento y conforme el decreto nacional, en Rafael obviamente, más allá de la circulación prohibida entre 0 y 6 de la mañana, de alguna manera se trató de que todo siga lo más normal posible, ¿no? Atendiendo este pedido que tantas veces escuchamos, por lo menos en el Consejo Municipal, de la gente que quería continuar con sus actividades, volver a trabajar, hacerlo en forma normal. Pero claro, esta situación se ha ido desbordando de una manera tal, y cuando los responsables de salud de la ciudad y del nodo te dicen que están a punto de quedarse sin camas, que el recurso humano está estresado y a punto de colapsar, que la cantidad de casos ya está superando aquellos picos del año 2020, allá por octubre, cuando parecía que iba a ser el máximo posible. Bueno, ese máximo posible 6 meses después se está superando. Obviamente que la política también tiene que tomar nota de esto y reaccionar. Por lo pronto, bueno, el intendente
seguramente junto con su equipo ha programado o ha diseñado algunas líneas de trabajo que tengan que ver con esto, independientemente o más allá de lo que pueda dictarse a instancias provinciales y nacionales, que por supuesto acataremos también, pero también hay que decirlo, tenemos ciudades vecinas, hermanas como Sunchales, o un poco más lejos como San Guillermo, que han tomado medidas mucho más extremas, con una cantidad de casos creo que similar o hasta superior a Rafaela, con una cantidad de habitantes mucho menor. Entonces, esto también nos despierta y nos pone en atención. Así que desde el Consejo Municipal, desde el órgano que me toca representar, y por eso es mi acompañamiento acá, el acompañamiento de todos los concejales, y a tomar las medidas. El intendente sabe que si hay cuestiones que tiene que tomarlas por la firma de un pertinente decreto, por supuesto que lo va a hacer y que tiene nuestro apoyo, y si hubiese alguna situación que deba subsanarse por alguna norma, como una ordenanza municipal o algo en lo cual el Consejo deba actuar, también y rápidamente vamos a estar acompañando esas medidas. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Lo primero que tengo para decir es que me atraviesa y nos atraviesa a todos los que estamos en este lugar de decisión un profundo dolor y una profunda angustia, porque claramente la situación es más difícil y más compleja que la del año pasado. Y esa angustia y ese dolor tiene que ver con ver a nuestros compañeros y compañeras que trabajan en los equipos médicos contarlo lo que nos cuentan. Y han contado acá la pura verdad. Acá no se habla de poner miedo o de decirle a la población exageradamente lo que está pasando. Ellos están testimoniando lo que les pasa todos los días. Si nosotros como comunidad no entendemos que cualquiera de nosotros, los que estamos acá, o cualquiera de los que circulan en la ciudad, podemos ser parte de ese testimonio y seguimos creyendo que esto le va a pasar a otro, estamos condenados a la peor de las situaciones. Parecería cansador volver a hablar de los cuidados. Parecería cansador decir que hay que usar el barbijo, mantener la distancia, tener los ambientes ventilados, no juntarse, no comer asado juntos, no compartir un porrón, no compartir los utensilios. Parecería cansador. Hace más de un año que lo estamos diciendo. No sé cuál es el idioma en el cual hay que hablar para entender que esto es un tema de vida o muerte. No sé cuál es el idioma con el cual hay que hablarle a la comunidad para que entendamos que esto es nuestra vida o nuestra muerte. No es joda. Y nosotros, que nos hemos declarado prácticamente en asamblea permanente con el Consejo, queremos también demostrar de que todo el arco político está tratando de poner todo lo que tenemos y podemos, y nuestra cabeza, nuestra creatividad nos da para poder desde el Estado tomar las medidas que creemos son convenientes para tratar de perjudicar a la menor cantidad de personas, porque también hay una situación económica. Pero claramente tenemos que decir la verdad, y la verdad es que por más medidas que tomemos, Estado local, Estado provincial y Estado nacional, si nosotros no entendemos que tenemos que hacer nuestra parte, no va a alcanzar. Anoche hablamos hasta muy tarde
con el doctor Lanzotti, con Miriam. Los testimonios y las situaciones son muchas más que las que ellos cuentan, y son tan dolorosas. Nosotros hemos acordado con los concejales esta mañana una serie de medidas que yo diría de que son acciones más que medidas, acciones tendientes a tratar de focalizar lo que nosotros vemos en la ciudad pueden ser los lugares de mayor contagio, y tratando de entender de que lo que estamos haciendo es tratando de no perjudicar más la actividad económica de lo que está. Ese es un acuerdo muy claro que tenemos de todos los sectores políticos, y que el equipo médico lo entiende. Pero también ellos plantean la realidad. Y tenemos que ayudarlos entre todos, porque son ellos los que nos van a atender a nosotros. No son otros, son ellos los que conducen los equipos que nos van a atender a nosotros. Y nos están diciendo, llegamos al tope. Entonces, las acciones que tomamos o que decidimos esta mañana con el Consejo Municipal a pleno, son acciones que las vemos posibles de cumplir, porque tampoco podemos tomar acciones que no sean posibles de cumplir en lo local, porque lo único que van a hacer es deteriorar más la situación sanitaria y quitarnos poder de decisión al sector político. Y que son las primeras acciones o las primeras medidas, porque les dije que nos declaramos un poco en la Asamblea Permanente, y que estamos también esperando cuáles son las decisiones a nivel provincial y nacional, que lógicamente acataremos, que van a ser porque son de rango superior, y las acataremos como corresponde. Hay por ahora trascendidos comentarios, información periodística de lo que pueden llegar a ser. Yo no voy a hablar sobre eso, pero si son realmente medidas, van a caer sobre la ciudad. Yo lo que les voy a contar es un poco lo que dialogamos esta mañana con los concejales. Son 6 acciones. La primera tiene que ver con lo nuestro, con la acción municipal. Vamos a volver al esquema de teletrabajo y vamos a trabajar nuevamente por turnos y con burbujas como lo teníamos en el peor momento de la pandemia. Amalia, nuestra jefa de gabinete, está coordinando todo ese esquema, ya lo hemos hablado con el sindicato, hay acuerdo con el sindicato como para poder llevar adelante este proceso, o sea que el primer punto va a ser hacia nosotros, hacia adentro nuestro. Por supuesto que le vamos a pedir al sector privado que haga lo mismo, que trate de disminuir la circulación al máximo en todo lo que pueda. Si tiene algún empleado o alguna empleada que pueda hacer su trabajo desde la casa, que lo haga. Lo necesitamos por lo menos los próximos 15 días. Si puede disminuir un contacto, una circulación de una persona en la ciudad, que lo haga, va a ser un aporte. Nosotros vamos a hacer lo nuestro. Hemos decidido suspender las actividades que teníamos programadas de tipo recreativas o culturales que teníamos previstas para los próximos 15 días, entre ellas la feria, bueno, hay varias cosas. Eso queda todo reprogramado. Hemos decidido suspender también o postergar por 15 días todos los eventos. Ustedes saben que nosotros tenemos un acuerdo político con el Consejo Municipal que derivó en un decreto que he firmado yo, en donde le permitimos a los organizadores de eventos trabajar con el protocolo de bares y restaurantes, y eso ha permitido que en el verano trabajen de esa manera, puedan reconvertirse, hasta incluso traer posibilidades de recitales. Hemos generado hasta donde pudimos el abanico más grande que teníamos para darle trabajo a todos. Bueno, eso ahora lo tenemos que postergar un tiempo. No tenemos en este momento posibilidad de seguir haciendo esa actividad nocturna. Marcelo, nuestro secretario de Gobierno, ya tuvo reuniones con varios de ellos, ya saben
de que esta medida la vamos a implementar, y le pedimos que traten de hacer el máximo esfuerzo para postergar por lo menos los próximos 15 días este tipo de eventos. En las prácticas deportivas amateur, donde predomina fundamentalmente el fútbol de los sábados, nosotros lo que vamos a hacer es pedirles que se acaben los terceros tiempos. O sea, vayan, jueguen y se vuelven. Nosotros hemos visto y lo hemos detectado, yo creo que todos lo vemos y lo detectamos, que cuando se termina el partido, hay grupos que se juntan en kioscos, en maxi kioscos, hay lugares específicos donde se amontonan 10, 12, 15, 30, 40 personas, comparten botella, comparten vaso, sin barbijos. Bueno, eso no se puede más. No queremos cortar la actividad deportiva, Mateo, pero vamos a prohibir los terceros tiempos y vamos a poner el esquema de controles sobre eso. Ya también acá está Nacho Podio, nuestro subsecretario de Deporte, que estuvo hablando con varios de los organizadores de este tipo de cosas para que corten esa actividad. Se juega, se termina de jugar y cada uno se va a su casa. Vamos a ajustar nuevamente el tema de protocolos de los comercios en donde mayor cantidad de gente acude. Ejemplo, comercios o servicios, supermercados y bancos, para dar 2 ejemplos. Tenemos desmadrada esa actividad. Tenemos aflojadísimos los protocolos en esos lugares. No se está entrando una persona como se hacía antes por compra, sino que están entrando las familias, los chicos, sin barbijo, amontonamiento, aglomeración en los pasillos. Lo mismo está sucediendo en los bancos, no están usando el exterior, están usando el interior. Vamos a tener controles sobre ellos también. Ya Diego Peiretti, nuestro secretario de Producción y Empleo, ya estuvo hablando también con ellos, porque ahí vamos a pedir un ajuste y un control fuerte. La otra medida es que también Diego estuvo hablando con bares y restaurantes. Esto tal vez sea un poquitito más de mediano y largo plazo, pero como sabemos que nos va a acompañar por mucho tiempo esta situación, vamos a tener que salir afuera, vamos a tener que seguir sacando las mesas afuera. Vamos a ver cómo podemos acompañar con un esquema de semiscubiertos en las veredas, con estufas al exterior, pero necesitamos que los bares y los restaurantes salgan afuera, que utilicen el aforo mínimo, pero que salgan afuera, que salgan a la vereda. Es la medida más extrema que podemos tomar antes de ir a un esquema que no queremos ir, por lo menos nosotros tratamos de buscar no ir, que es el esquema de cierre. Entonces le vamos a pedir que extremen al exterior todo lo que puedan al exterior. Por supuesto que está la norma del máximo de 30% de aforo, pero ya también Diego estuvo hablando con todos ellos para empezar a trabajar con protocolos de cómo va a ser el invierno de los bares y restaurantes. Y hay que encontrar creativamente medidas que permitan utilizar la calle, la vereda, los canteros, a pesar de que esté fresco. Adentro es un lugar de contagio. Y mañana vamos a tener una reunión con el Comando Unificado, lo hemos ya coordinado con nuestro secretario de Prevención de Seguridad, Maxi Postoví, porque vamos a trabajar nuevamente muy fuerte sobre el espacio público. Por supuesto que hay que ver cuáles son las restricciones nacionales que puede llegar a haber sobre el espacio público, pero nosotros vamos a trabajar con una lógica de control, pero también de concientización. Estamos reclutando un grupo importante de jóvenes que van a trabajar con un esquema voluntario, pidiéndole como jóvenes a todos los jóvenes y a los no tan jóvenes que pueden estar en el espacio público, que mantengan las normas de seguridad e higiene mínima.
la distancia, el protocolo, le vamos a dar también una pechera identificatoria, le vamos a dar alcohol para que repartan, de modo de que también el espacio público lo volvamos a poner en el lugar de cuidado que tiene que tener. Ahí son momentos duros, porque nuestro equipo de seguridad ha pasado momentos muy duros, con gente que juega al fútbol, con gente que juega a la bocha, con gente que se junta y que no quiere saber nada. Entonces vamos a tratar de ayudar con un esquema en donde ellos van a estar acompañados por la seguridad, por todo el equipo de seguridad, pero van a ser quienes traten de concientizar. Ya después, si no logramos concientización, se tomará medidas. Instamos a los fiscales a que cumplan el rol que tienen que cumplir y que hagan cumplir las medidas que están en el DNU. Es un actor clave para que las fuerzas de seguridad se sientan protegidas, acompañadas y respaldadas para actuar. Bueno, yo creo que más o menos, no sé Germán si me olvidé de algo, pero más o menos fue lo que charlamos esta mañana. Todo esto sujeto siempre a lo que se dé a nivel nacional y provincial, que son medidas que también tenemos que acatar. Yo hasta ahí. Así que si quieren hacer alguna pregunta o alguno quiere... Un aporte, tenemos... Hola, tenemos los números de hoy, tenemos más de 100 casos, 101 casos para ser preciso, por segundo día consecutivo superamos los 100, 3 cifras, ¿sí? Sabemos que cada 50 casos es un fallecido el promedio que llevamos en un poco más de un año de pandemia, ¿sí? Así que 100 casos es un número que no nos gusta anunciar. Los escuchamos. Sí, de Lolo Radio Rivadavia, Rafaela. Buenas tardes. Yo hace unos días he pedido, si no podía, no sé quién de todos ustedes, a quien corresponde, informar el promedio de edad de la gente que se va enfermando. Tal vez, si no es específico, no importa, pero 5 de 30, 8 de 50, ir informándolo porque para mí es sumamente importante. Le hablo de lo que me da la experiencia publicitaria, porque he escuchado aquí, lo sabemos todos, que el mayor problema en el primer golpe de la pandemia no fueron los mayores. Los mayores acatamos, creo que nos portamos bien. El problema está en la gente menor, en las fiestas clandestinas, etcétera, en reuniones como estuvimos viendo acá. Y yo creo que es importante que se vayan dando cuenta que no es únicamente un problema de nosotros viejitos, sino que es problema de todos. Como muy bien lo decía Luis, no es que a mí no me va a tocar, nos puede tocar a cualquiera, pero yo creo que mostrándole con números es muy importante y tal vez eso, no digo que sea la solución, pero dé una respuesta, sobre todo en la gente menor, de edad, le digo, no los chicos. Otra de las cosas importantes, que es la primera vez que vengo a una reunión de estas, ya me echaron también porque creo que es la última presencial. Veo el problema de las escuelas que dicen que hay, que esto, que lo otro. También que nos informe si hay algún chico de alguna escuela que tenga COVID, o si el problema está en los maestros que han enfermado. Si hay alguno, también sería buena la información que nos suministren a la prensa. Por ahora es eso, pero faltaría algo, que es,
Yo creo, siempre lo creí, que en la cuestión de las fiestas clandestinas hay que buscar a través del municipio y de la municipalidad, que es lo que podemos hacer, un castigo muy fuerte al dueño del club, al dueño del lugar, al dueño de la casa, al dueño de la quinta donde se haga la reunión. Y de esta manera vamos a terminar, por lo menos, yo creo que se van a terminar mucho los lugares donde hacer esas fiestas. Gracias. Respondo la primera pregunta, que era el promedio de edad de los contagiados. 34 años el promedio de edad de todos los contagiados. Histórico, construido en nación. Localmente no lo tenemos, pero siempre fue similar, ¿sí? El número, el promedio, los 7.600 pacientes, se encuentra entre 30 y 40 años la franja de mayores contagios. Con respecto a los chicos, nosotros estamos viendo que hay muchas burbujas, ustedes se habrán enterado, a expensas de algunos docentes, a expensas de papá de los chicos que están dando positivos, entonces se tienen que aislar. Y también hay chicos que presentan síntomas, pero ¿qué pasa? A diferencia del año pasado, este año están circulando otros virus, además del COVID, lo que aumenta mucho nuestra preocupación, porque a esta altura del año, en la cual no hay temperaturas tan bajas, nosotros ya tuvimos chicos internados en neonatología por bronquiolitis, una patología muy común de temperaturas más bajas. Eso nos hace pensar que vamos a estar muy complicados en el sector de pediatría en los meses que se vienen. Eso hace que el sistema de salud tenga que tener en cuenta otras patologías que el año pasado no vimos. Entonces, los chicos no tenemos un aumento exponencial de COVID en niños todavía, pero recuerden que los chicos solamente están yendo a la escuela y alguna que otra actividad. La gran mayoría del movimiento de gente no tiene que ver con niños, tiene que ver con adultos jóvenes. Y un poco el entender las indicaciones no tiene que ver con una cuestión de educación, que muchas veces se plantea que hay determinados sectores en los cuales no tienen acceso a la información o no pueden entender las indicaciones. La gran mayoría de las personas que dan positivas tienen nivel de instrucción, o sea que entienden perfectamente lo que nosotros les estamos diciendo. Las indicaciones no son tan complicadas. Es una cuestión que puede tener que ver con ideologías diferentes y por creer que a mí no me va a tocar. Es una situación muy compleja, hay muchos factores que evaluar y en cuanto a pediatría estamos muy preocupados. Para que ustedes entiendan, nosotros los médicos, y un poco esto hablábamos con el doctor Lanzotti y con el doctor Raca, nosotros estábamos parados frente a un tsunami. Sabíamos que estaba viniendo, no teníamos una fecha exacta de cuándo, y ahora lo tenemos cerca y estamos viendo la segunda ola, o sea, la cola del tsunami que va a volver con otras patologías más serias o no, que puede ser influenza. Por eso se comenzó la campaña de gripe, de vacunación de gripe, porque esa es otra epidemia u otra pandemia que sigue estando vigente y que este año va a estar presente porque la gente está circulando y vamos a tener casos de bronquiolitis en chicos, que es otra patología que tenemos que ocuparnos. O sea, el panorama a nivel salud es muy complicado. Lolo, la multa a quien organiza o pone su casa o su salón o el ámbito físico para una fiesta clandestina está en el orden de los 120.000 pesos. De paso, el Consejo Municipal tiene potestad para aumentarla. Esto lo pueden charlar, Germán. Independientemente de que nosotros o la policía después lleva esa denuncia a la Fiscalía y la Fiscalía actúa por la vía penal, con la sanción que le corresponda. Nosotros estamos actuando por la vía municipal. Yo creo que todo eso, que es muy interesante, debería conocerlo y deberíamos saberlo. Lo de la bronquiolitis, lo de los chicos, lo de las enfermedades. Yo
Yo le hablo a través del periodismo que somos los que informamos, para informar bien, porque nos preguntan, porque nos dicen y nosotros tenemos que contestar. Y cuando por ahí tenemos que decir no sabemos, recurrimos a ustedes pero siempre para informar. Pero yo creo que bueno, eso, yo no sabía el monto de la multa. 120.000 pesos. ¿A partir de cuándo comienzan las restricciones, el teletrabajo en la municipalidad? Y no me termina de quedar claro si hay alguna determinación respecto a los horarios, más allá de lo que disponga Nación a nivel nacional. No, horarios no son los que están establecidos en el último decreto del DNU nacional. O sea, los horarios nosotros no tocamos nada, lo que hicimos es suspendimos los eventos. Eso va a merecer un decreto que va a entrar ni bien esté, yo calculo que va a ser a partir del viernes, lo está preparando el fiscal. Y con respecto al tema del teletrabajo, estamos empezando a organizarlo, la decisión la tomamos esta mañana junto con el Consejo Municipal. A la tarde Amalia estuvo hablando con Darío Coco, con la gente del sindicato, para la organización del trabajo, así que ya veremos cuándo lo podemos poner en marcha, pero ya estamos trabajando en eso. Y en las otras medidas, ya cada secretario con su sector se está comunicando para implementarlas. Hola. En principio, como para clarificar, cuando hablamos de eventos, específicamente de qué situaciones estamos hablando. Estamos hablando de obra de teatro, de cine, de graduaciones, digo, para poder llegar a ser más específicos. Si esto incluye, por ejemplo, recitales en algunos bares, para clarificar qué actividades son las que se restringen por lo menos durante 15 días. Gracias, micrófono, Marcelo. Sí, Adrián, la intención es poder desanimar lo que fue la dinámica que adquirieron fundamentalmente salones de fiestas y boliches reconvertidos en bares y restaurantes, que tomaron la modalidad de traer espectáculos musicales como elemento convocante, y que de alguna manera ha sido lo que más dificultades nos ha ido generando, por lo cual la primera intención es poder desarticular eso. Paralelamente a eso, porque también ha venido sucediendo, se presentan situaciones de difícil control cuando hay eventos relacionados a casamientos, cumpleaños de 15, donde más allá del control que nosotros ejerzamos desde el Estado, siempre termina apareciendo alguna acción que sucede generalmente cuando uno no está presente en el lugar, digamos, más allá de la recorrida que hagamos, y que también nos genera situaciones de intranquilidad, por lo cual todos esos eventos la intención es poder evitarlos. Hemos estado hablando y había eventos programados, y estamos hablando justamente para que todos esos eventos se desarticulen. Hay otras actividades, como por ejemplo bares y restaurantes, que son realmente bares y restaurantes y que por ahí tienen un músico con una guitarrita, por decirlo de alguna manera. Nuestra intención no es prohibir esas cuestiones donde la guitarra no genera o el artista no genera un cambio de la modalidad del lugar, sino fundamentalmente los otros eventos que tienen que ver más con la masividad. ¿Cine, por ejemplo? ¿El cine va a continuar? Cine está autorizado por el decreto, y no es una actividad que hoy hemos incluido en estas medidas. Cine y teatro. ¿La vacunación cómo sigue? ¿Hasta cuándo hay vacunas? Miriam. Dale un micrófono a Miriam, Luis, que hable del tema vacunación.
Hola, buenas tardes. La vacunación viene a buen ritmo. Como le dijimos la vez pasada, habíamos vacunado al personal de salud, personal docente. Mañana continuamos con otra parte del personal docente. Y con respecto a los adultos mayores, estamos vacunando entre 500 personas y 560. Mañana también hay 380 turnos dados, o sea que toda la semana también vamos a estar vacunando adultos. Y en el día de mañana también comenzaron a llegar turnos para personas con comorbilidades, que era una población que estábamos esperando. O sea que mañana va a haber 3 grupos distintos para vacunar. Son más de 17.000 personas las que ya se vacunaron. Sí. Perdón, menores de 60 con comorbilidades. ¿Se sabe cuánta es la cantidad de personas en Rafaela que tienen menos de 60 y que tienen comorbilidades? No, porque nosotros no manejamos las inscripciones, lo que nosotros manejamos es el número de personas que tenemos que vacunar por día. ¿Y a cuánto se está vacunando por día? Y hoy vacunamos a 480 adultos. Mañana vamos a vacunar adultos mayores, personas menores de 60 con comorbilidades y docentes. Agrego una consulta con respecto al tema de los eventos. Si también incluyen a los peloteros, por ejemplo, o siguen habilitados, digamos, teniendo en cuenta que eran una de las actividades que habían sido reconvertidas. Están habilitados porque a partir de la reconversión han venido funcionando con el cumplimiento de los protocolos. No vemos ahí una complicación. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntar sobre el tema del hospital, ahondar sobre lo que dijo el doctor Lanzotti, de cuánta gente llegó, de dónde llegó, cómo es la modalidad de trabajo, y también si es cierto la versión prevista que circuló que se van a derivar pacientes a Santa Fe en el caso de que ya se está al límite con el tema de las camas. Bueno, respecto al personal que se incorporó, nosotros desde el inicio de la pandemia tuvimos apoyo de Nación y provincia en personal. Nación había enviado una tanda de enfermeros y provincia había enviado una tanda de enfermeros. Actualmente estamos recibiendo enfermeros de San Javier, San Cristóbal y Santa Fe, gente que no tiene trabajo ahí y que el Ministerio de Salud, con apoyo municipal para darle alojamiento y las comodidades para que descansen, se están incorporando al plantel. Nosotros tenemos un plantel bastante superior al inicial de la pandemia y bueno, tratamos de estar eligiendo gente que es difícil, que tenga las cualidades, digamos, para trabajar en área crítica y que acepte trabajar en el área COVID. Respecto a las derivaciones, 2 cosas. Una, que estamos trabajando fuertemente con el sector privado para mejorar la performance de camas de la ciudad, que esto se puede hacer de distintas maneras, así que no queremos adelantarnos, pero bueno, vamos trabajando en soluciones respecto de las camas que hay en Rafaela y del recurso humano, que en este caso el recurso médico es más complejo, pero igual ya teníamos médicos de fuera de la ciudad trabajando y estamos incorporando médicos de fuera de la ciudad. Respecto a la derivación a Santa Fe, 2 cosas. Nosotros tenemos una derivación ya tradicional, que es la pediátrica de alta complejidad, que se va generalmente al Hospital Alasia o algún prestador privado en el caso de pacientes mutualizados, que esto se sigue en forma, no ha cambiado hasta ahora la característica de la derivación, y en el caso que las camas de terapia intensiva COVID o no COVID
superen la cantidad, nosotros habitualmente derivamos pacientes a Santa Fe. Nuestra intención es tratar de derivar lo mínimo posible, digamos, porque la derivación del paciente COVID es una derivación muy compleja, dadas las características infectológicas y respiratorias del paciente. Así que, más allá de que tenemos apoyo provincial para estas y las puertas abiertas en Santa Fe y en Rosario, vamos a hacer lo posible para que nuestros ciudadanos no tengan que sufrir este trajín, digamos, y que el sistema no lo padezca, porque realmente un traslado de un paciente con un politraumatismo, con un infarto o algo es complejo. Un traslado de un paciente COVID grave es extremadamente complejo. Así que si lo podemos evitar, vamos a hacer lo posible. Una aclaración con respecto al tema bares y restaurantes. La norma habla del 30% de aforo, eso está vigente. Lo que nosotros comenzamos a partir de hoy es un diálogo con todos ellos para propender a usar incluso durante todo el otoño y el invierno lo que más podamos el exterior. Eso va a requerir, bueno, creatividad, diseño, inversión, que vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Eso, aclarar eso. Para cerrar, quiero hacer una aclaración. Todas estas medidas o anuncios lo que persiguen es tiempo, ¿sí? Tiempo para llegar a vacunar a la mayor cantidad de población posible, y sobre todo la población mayor de 60 años, que sabemos que es una enfermedad que está asociada a riesgo solo por edad, y por menores de 60 años los que tengan comorbilidades. De esa manera vamos a descomprimir el uso de camas críticas del hospital, ¿sí? O sea que lo que perseguimos es eso. Pero si nuestra única medida es la vacunación, nos quedamos cortos, no vamos a llegar. Así que la estrategia integral sería trabajar fuertemente en la prevención primaria. La prevención primaria son las medidas que todos conocemos, que no voy a enumerar. Lo segundo y esencial que la gente se olvidó: paciente sospechoso se aísla, paciente positivo tiene que estar aislado. La gente se olvidó de esas situaciones, ¿sí? Si yo anuncio al 107 que tengo 2 síntomas, tengo que estar aislado, ¿sí? La detección precoz y el aislamiento precoz sería el segundo escalón, y el tercero la vacunación, ¿sí? Prevención primaria, detección y aislamiento, y vacunación es lo que perseguimos como una estrategia integral. Para eso necesitamos tiempo. Muchas gracias. Martín dice esto porque hemos detectado a través de los llamados telefónicos del 147 de que hay mucha gente con síntomas o contactos estrechos que no se aísla, que sigue haciendo sus actividades habituales. Y esto es... Claro, estamos llamando para avisarle que es positivo y no encontramos a la persona en la casa. O sea, esto es de una gravedad tremenda y de falta de conciencia de lo que produce eso. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.